Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a tu espacio de creatividad espiritual, La Vida en la Vida. Hoy voy a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar del Satsang. Satsang, el testigo. Pero antes de desarrollar el tema, me gustaría pedirte algo y pedírmelo a mí. ¿Qué tal si en vez de esperar, como mucha gente me dice, su programa me trajo alegría, su programa me trajo paz? ¿Qué tal si antes que eso tú primero traes la alegría y la paz? O desde mi perspectiva yo traigo mi centro, mi equilibrio. Primero, simple, ¿qué hacemos? Entender que cualquier pensamiento que surge por nuestra mente ahora, por ejemplo, es la periferia. El cielo está permanente. Los pensamientos son nubes que oscurecen de repente. Entonces ponemos atención a lo que hacemos. Puedes sentir el ir y el venir de tu respiración, cómo ingresa el aire por tus fosas nasales y cómo sale, sentir nada más, no pensar, sentir. 3 segundos puede ser. Bien. Vamos a hablar, pues, como te decía, del testigo. Cuando Gautama Buda predicaba, la gente se le acercaba y le preguntaba, ¿qué debemos hacer para no enfurecernos? ¿O qué debemos hacer para no vivir con angustia? ¿O qué podemos hacer para no ser codiciosos? ¿O para no estar tan obsesionados con la comida o con el sexo? Y la respuesta de Gautama Buda era siempre la misma: hazte consciente. Su discípulo Ananda, que escuchaba pues las preguntas de todo tipo que le hacían a Buda, obviamente con problemas muy diferentes, pero veía que la receta siempre era la misma. Del mismo médico era la misma, la receta era la misma, y estaba confuso y preguntó, ¿qué pasa contigo? Vienen con diferentes tipos de enfermedades, unos con codicia, con odios, con angustias, con apegos y con otras cosas más, pero tu receta es siempre la misma. Y Buda dijo, sus enfermedades son diferentes, porque la gente puede soñar sueños diferentes. Una persona cuando está dormida puede tener muchos sueños. 2 personas dormidas, muchos más sueños. Pero si vienes a mí y me preguntas cómo librarme de este sueño, la medicina será siempre la misma, despierta. No va a cambiar, la receta siempre es la misma. Puedes llamarle conciencia, puedes llamarle Satsang, el testigo, puedes llamarle recordarte a ti mismo, puedes llamarle meditación. Son diferentes nombres, como hay para los genéricos, ¿no? Diferentes nombres para la misma medicina. Digo esto porque tú y yo seguramente intentamos de modo permanente, por ejemplo, no ser dominados por el miedo, o por la ira, o por la angustia, o por la ansiedad, o por la gula, etcétera, ¿cierto? Pero lo hemos decidido, lo queremos hacer, pero muchas de estas veces se repiten, siguen ocurriendo, ¿no? A veces intentamos pues muchas cosas, toda clase de cosas para cambiar,
pero nada parece dar resultado. Sigue siendo igual. Y yo te sigo diciendo lo mismo. Existe una clave, existe una llavecita sencilla, es la conciencia. Y tú dices, pero si ser consciente, tú preguntas, ¿cómo va a ayudarme la conciencia? La simple conciencia, el simple darse cuenta, cuando nada ha servido de ayuda. Y yo te digo, como decía Bhagwan Sri Rajneesh, las llaves son pequeñas, muy pequeñas. No son cosas grandes, pero llaves pequeñas abren puertas grandes. Puede haber pasado hasta la idea que estás en una habitación a oscuras y quieres ir hacia la puerta, ¿no? Y caminas y te golpeas contra la mesa. Te haces una pequeña herida, un moretón, te duele, te lesiona. Y si lograrás salir, bueno, sales, hablas, dices, mira lo que me ha pasado, vas donde tu psicoanalista, tu terapeuta, le dice, mira lo que ha pasado. Entonces él te dirá, mira, ¿cómo fue? ¿Por dónde estabas yendo? ¿Y en qué momento giraste? ¿Y dónde te golpeaste? ¿A qué velocidad ibas? ¿Qué impulso tenías? Y seguramente analizando, te va a aliviar el dolor y o seguramente también de algún modo te va a quitar el rencor que puedas tener, el resentimiento que puedas tener contra la mesa en la que te golpeaste. Pero al día siguiente volverás a atravesar la misma habitación, ya estás preparado para no golpearte con la mesa, pero ahora resulta que no habías visto la otra silla porque está oscura y te golpeas. Y nuevamente sufrimiento, y nuevamente analizarás para ver cómo liberarte de ese sufrimiento. Y también aprenderás a no guardar rencor, de repente hacia el objeto que te dañó. De repente tratarás hasta de armonizar con él, dirás, pues lo siento, te amo, te perdono, por ejemplo, y evitarás tener esa carga negativa en ti. Pero al día siguiente, cuando vuelvas a atravesar, tal vez no te choques ya con la mesa ni con la silla, pero te chocarás con el mueble. Y nuevamente lo mismo. Esa habitación oscura es el espacio de la conciencia, yo diría de la inconsciencia. Lo que tienes que hacer es no empezar a atacar los problemas uno por uno, mueble, silla, mesa, aparador, ropero, etc., sino encender la luz. Esa es la solución, y la luz es la luz de la conciencia. Arrojar la luz de la conciencia sobre las tinieblas del inconsciente. Como decía San Pablo, todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz despierta, sé consciente, ese sería el mensaje. Entonces, de algún modo te estoy hablando de una terapia espiritual, la gran terapia espiritual. ¿De acuerdo? Freud marcó toda una pauta con la terapia hacia las personas enfermas. Maslow y toda la psicología humanística, la psicología para las personas sanas. Bueno, esto sería la psicología de la iluminación, le podríamos llamar, si es que entra el término. En Occidente, pues, consiste en pensar en el problema, encontrar las causas del problema, penetrar en la historia del problema, en el pasado del problema, llegar a las raíces del problema hasta el principio mismo. Y desde ahí descondicionar la mente, descondicionar el cuerpo, sacar a luz todas las huellas que han quedado en las células, que han quedado en el cerebro. ¿No? Este es el método. El psicoanálisis, por ejemplo, penetra en la memoria, trabaja en ella, va hasta tu infancia, tu pasado, se mueve años hacia atrás y encuentra dónde surgió el problema. Y resulta que si tienes 60 años, el problema a lo mejor surgió hace 55 años, cuando eras un niño. Y surgió en la relación con tu madre. Y entonces se retrocede hasta ahí. 55 años de historia es muy largo, muy lento. Y al final de cuentas,
no sirve de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque hay miles de problemas. No es cuestión de un solo problema, ¿no? Puedes tratar, ¿no?, de reconstruir la historia del problema, hacer pues un pauta autobiográfica, tu historia personal o tu historia clínica, ¿no? Encontrar las causas. Tal vez puedas eliminar un problema, pero como te digo, hay muchos problemas. Como decía el Buda, el problema acá es el problema 84. Bueno, eso lo desarrollamos todo problema tiene solución justamente. Lo que quiero decir es que si empiezas a profundizar en cada problema para resolver los problemas de una vida, vas a necesitar, ¿sabes qué? Miles de vidas. ¿De acuerdo? Miles de vidas, te lo repito. Y eso es casi imposible, no se puede hacer. Y cada vida que dedicas a resolver los problemas de esta vida, estas vidas generarán sus propios problemas, una tras otra vez. Y te quedarás pues atascado en los problemas. Esto es absurdo. Vas a estar, ¿qué?, de modo permanente en la rueda del samsara. Ahora, por ejemplo, hay un enfoque psicoanalítico, ¿no? Además de eso, hay otros enfoques. El Rolfing, la bioenergética, la dianética y otros, ¿no?, que tratan de eliminar las huellas que dejan pues los traumas, los problemas en el cuerpo, en los músculos, en el cerebro, ¿no? Penetran en la historia del cuerpo. Pero hay una cosa segura, estos métodos funcionan según la misma pauta lógica, que el problema procede del pasado, así que de algún modo hay que tratar sobre el pasado, manipular el pasado. Y esto es un reflejo de lo que viene haciendo la mente humana hace tiempo. Hacer dos cosas imposibles. Alterar el pasado es imposible. El pasado no lo puedes cambiar. Por mucho que digas que lo reinterpretas, el pasado es pasado. No se puede volver al pasado. Una cosa es el recuerdo del pasado, pero no es el pasado ya pasó. Es imposible. Y la segunda idea imposible es que siempre también ha dominado la mente humana, es determinar el futuro, que es algo que tampoco se puede hacer. El futuro significa que aún no se puede establecer. El futuro es indeterminado, siempre abierto. La incertidumbre es la esencia del futuro. ¿Por qué malgastar el tiempo entonces, ¿no?, intentando asegurar el futuro? Ya te digo, la incertidumbre es la cualidad básica del futuro. Entonces no pierdas el tiempo ni mirando atrás, ni proyectándote hacia adelante. Es cierto que puedes mirar atrás para aprender, pero ahora. Y es cierto que hoy día puedes hacer planes para el futuro, pero lo haces ahora. Esa es la esencia. Porque si tu mente vive orientada hacia el pasado, culpa, resentimientos, y me hicieron, y llorar, y acá, que le di, por no sé qué, y al futuro, astrología, cartas, tarot y no sé cuánto. No vives el presente, destruyes el momento presente, que es lo único que tienes. Es el único momento real. Es el ahora, el eterno ahora, el eterno presente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la actitud que asumimos en lo que es la espiritualidad respecto a un problema? En primer lugar, te decimos, ningún problema es grave. O mi lenguaje es, todo problema tiene solución. Inclusive yo fui más allá y decía, los problemas no existen. Porque la palabra problema significa que tiene solución. Eso. Y si eso que tú dices problema no tiene solución, no es problema, por decirlo. Bueno, lo que te digo, en primer lugar, si tú afirmas, como afirma la espiritualidad, que ningún problema es grave, en el momento en que dices que ningún problema es grave, el problema está resuelto casi en un 99%. Has cambiado tu visión del problema, has elevado tu conciencia y has visto desde otra perspectiva, y eso que te parecía problema no es problema. Cuando estás abajo, desde abajito, como en el bordado de Dios, cuando el niño mira desde abajo el bordado de la mamá, desde atrás, ve pues sí los torcidos, feos,
Pero cuando la mamá lo eleva para que vea el bordado desde arriba y ve una hermosa figura, es igualito. Cuando tú elevas tu conciencia, llegas a ver con mayor claridad las cosas. Eso es cambiar la visión del problema. La segunda cosa que se dice en la espiritualidad es que el problema existe porque tú lo has permitido, tú le has cedido tu mente, tú le has cedido tu corazón, tú le has cedido tu cuerpo, le has dicho yo, es decir, te has identificado con él. Esto no tiene nada que ver con el pasado, nada que ver con tu historia. Tú eres la esencia divina que mora en ese cuerpo, ¿qué tienes que ver con eso? Y esa es la clave para resolver todos los problemas. A ver, por ejemplo, una persona pues propensa a la ira, iracunda, irascible, va donde su psicoanalista, ¿no? Para decirle por qué yo soy así, una persona que tiene ira, rencor, destructiva, y entonces pues él analizarán cómo se originó la ira, ese comportamiento, en qué situaciones se fue volviendo cada vez más condicionada y se fue imprimiendo en su mente. Le dirá que hay que borrar todas estas huellas, eliminarlas. Va a tener que, qué sé yo, alterar el pasado, por decirlo así. Pero si lo ves desde una perspectiva de una terapia espiritual, es muy diferente. Yo te digo, por ejemplo, si eres una persona propensa a la ira, al enojo, al rencor, ¿qué te digo? En primer lugar, me recuerdo de ese maestro que se le acerca un buscador y le dice, por favor, ayúdeme, yo soy un tipo muy iracundo, yo soy un tipo lleno de ira, de violencia. Y entonces el maestro le dice, sí, seguro, sí, muy bien, le dice, muéstrame tu ira. Y él dice, bueno, ahora no tengo ira ahorita, ahora no puedo mostrársela porque no tengo. Entonces le dice, no pertenece a tu verdadera naturaleza, eso no eres tú, porque si perteneciera a tu verdadera naturaleza, estaría siempre contigo. ¿Cómo es esto que está y no está? Significa que no es tu verdadera naturaleza. ¿Comprendes? De frente ya no estamos escarbando demasiado. Y es más, ¿yo qué le diría? Le diría, mira, la ira es una energía muy poderosa, o hay una energía muy poderosa a la que el ego la agarra. Cuando el ego agarra esa energía para autopotenciarse, bueno, eso es ira. Entonces no hay que reprimir eso. ¿Qué tal si le tiramos un codazo al ego, se va a un costado y te quedas con la energía? Bien decía Georges Ivanovich Gurdjieff. Decía, la energía con la que funciona la ira es la energía que nos permite hacer. La gente que actúa y hace y transforma el mundo es que usa esa energía. Obviamente, lamentablemente se mezcla con la ira y otro solo la queda en ira, una expresión violenta de una emoción negativa, de rabietas, de odios, y toda esa ira se pierde. Si la reprimes, esa ira, por lo tanto la energía no la deja salir, adentro se malogra, se pudre, y cuando te acuerdas tienes depresión, cuando te acuerdas tienes tristeza, cuando te recuerdas tienes miedo. Entonces yo te digo, pues por ejemplo, si tienes ira, usa esa energía, quítale el ego y vas a disponer de una energía para hacer. Pero te diría más allá, quita el ego y parte de esa energía se va a transformar en compasión, la más alta forma de amor. ¿Por qué? Porque la ira es la semilla de la compasión. ¿Te has dado cuenta de la diferencia de enfoque? Uno es remontarte 20, 30, 50 años atrás a ver hasta las causas de la ira y que el odio reprimido al papá a través del complejo de Edipo y no sé cuánto, ¿no? Es diferente el enfoque. Eso es lo que queríamos decir, ¿no? En concreto, entonces, ¿qué le diríamos a esa persona iracunda? Yo le digo, no te identifiques. Y te lo digo a ti también, la próxima vez que se presente la ira, practica ese ejercicio que te enseño, que también figura en el libro. Todo problema tiene la sustancia para poder transmitirte. Ese es un ejercicio budista que se llama darse cuenta 3 veces. Entonces, tienes esa cosa que se llama ira, esa energía, te pone rojo, pensamientos negativos, sientes terrible en el corazón, tu cuerpo está tenso, y en ese momento te despiertas y dices, esto es ira, esto es ira, esto es ira.
No estás diciendo en ningún momento, no, yo soy la ira. No te estás identificando con la ira. Tienes que limitarte a mirar, a observar de manera desapasionada, desapegada, como si estuviera ocurriendo en la pantalla del televisor, de la computadora, de la PC. Mírate a ti mismo como si estuvieras mirando a otro. Por eso la triple conciencia. Esto es ira, esto o eso es ira, eso es ira. No hay que yo soy iracundo, mi familia era así, olvídate. Cuando te das cuenta, esto se llama la triple conciencia. Esto es ira, esto es ira, esto es ira. O puedes decir, esto es miedo, esto es miedo, esto es miedo. O esto es angustia, o esto es angustia, esto es angustia. Lo que quieras. En ese momento eres pura conciencia. Entonces, cuando se forme a tu alrededor la nube de la ira, limítate a mirarla. Mantente alerta, no te identifiques con ella. Todo consiste en eso, en no identificarte con el problema. Y en cuanto hayas aprendido esto, y me digas, por ejemplo, que tienes demasiados problemas, yo te diré, no, te daré la misma respuesta. Para todos, se te dice miedo, celos, odio. Date cuenta, despierta, no te identifiques. Gurdjieff decía, recuérdate a ti mismo, es decir, recordarte a ti mismo, recordar tu naturaleza esencial. Recuerda que eres Saksin, el testigo, el observador. El Buda decía, recuerda que eres un testigo, ten cuidado, mantente alerta mientras pasa la nube. Puede que venga del pasado, es igual, no tiene importancia, tú no eres la nube, ¿por qué perder el tiempo de cómo vino la nube, dónde se originó, y dónde se evaporó el agua de la lluvia, y dónde llovió, y cómo se formó el río, para detectar el origen de la nube, para que ya no exista la nube? No, olvídate, no pierdas tiempo con la nube, tú eres el espacio infinito del cielo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo analizando la nube? De ahí no va a surgir nada. ¿Por qué molestarte con eso? Ahora mismo, en este momento, ¿puedes sentir quién eres tú? Ahora. Sí, ahora. ¿Estás pensando? ¿Estás recibiendo las palabras? ¿Estás interpretando con tu vocecita, con tu mente? ¿Estás comiendo? Comes. ¿Estás sentado? Estate sentado. ¿Estás caminando? Sé consciente mientras caminas. Ahora. Yo tengo que ser consciente de dónde sale mi voz, cómo estoy moviendo mis manos, de dónde surgen las palabras que te digo. Surgen del condicionamiento del pasado, surgen de la alerta de la hora, del maestro interno. ¿De dónde surge? Tengo que estar presente. La clave es estar presente. Esa pues es la belleza de la conciencia. La conciencia puede librarse de cualquier cosa, no tiene barreras, no tiene límites. Por eso toda la terapia espiritual, como yo le llamo, toda esta metodología se puede reducir a dos palabras: ser testigo, ser Saksin, ser el observador. ¿De acuerdo? Esa es la esencia. Ahora bien, una de las cosas que impide el surgimiento del observador, del Saksin, es la hiperactividad de la mente. Es decir, como dice Eckhart Tolle, el problema no es que usamos bien la mente o mal la mente, el problema es que la mente nos usa. Y esto significa que la mente siempre está presente, y esa vocecita que habla en tu cabeza de modo permanente, que no es otra cosa que el ego, que es la sombra de la mente, está ahí. Y ella no permite al testigo. O sea, trata de que no esté el testigo, pero tú estás más allá que eso. Tú eres el testigo, la conciencia pura, plena. El lenguaje, por ejemplo, ahora estoy utilizando el lenguaje, pero utilizo la mente. No, la mente no me va a utilizar, ¿no? Lo que sucede es que la mente
utiliza a la mayoría de las personas. La sombra de la mente, el ego, esa vocecita que no detiene, porque el ego es la mente no observada y la mente no consciente. Es como decimos, ¿no? De modo permanente. Para esto entonces necesitamos centrarnos. Busca tu centro. Desde el centro vas a empezar a actuar de verdad. Ya no vas a reaccionar, vas a accionar. Y hay una diferencia fundamental entre accionar y reaccionar. Es diferente, ¿no? Reaccionas, a un estímulo reaccionas, como un animalito entrenado. Bailas como un perrito entrenado, según la música que toquen. Tocan guaracha, bailas guaracha. Tocan cumbia, bailas cumbia. Tocan, qué sé yo, reggaetón y bailas reggaetón. Bueno, eso es reaccionar. El accionar surge de la conciencia, el reaccionar surge de la inconsciencia, del ego. ¿Comprendes? Se cuenta que Buda pasaba por un pueblo y algunos de sus habitantes estaban indignados, ¿no? Eran contrarios a la enseñanza del Buda, por su tradición seguramente. Así es que fueron, le increparon, le insultaron. Buda escuchó en silencio y le dice después: si ya han terminado, permítanme seguir mi camino. Tengo que llegar a la siguiente aldea donde me están esperando. Si todavía queda algo en tu mente, en tu ego, en tu rencor y quieres seguir insultando, terminen pues cuando vuelva a pasar, porque voy a pasar acá de regreso. Ahí termina de decirme todo su fastidio. Pero te hemos insultado, dicen los aldeanos, te hemos increpado, ¿no vas a responder? Y Gautama Buda dice: yo nunca reacciono. Lo que ustedes hagan es asunto suyo. Yo ya no reacciono. Ya no reacciono nunca. Y no me puedes obligar a hacer algo. Puedes insultarme, eso sí, ese es asunto tuyo. Yo no soy un esclavo. Me he convertido en un hombre libre. Actúo desde mi centro, no desde la periferia. Y tus insultos solo pueden tocar la periferia, no mi centro. Mi centro se mantiene intacto. El centro es el ser, el yo esencial, el sakshin, el observador, la conciencia, el testigo. Tu verdadera naturaleza, mejor dicho. ¿Ah? Por eso hay que entender con claridad la diferencia entre reacción y acción. Tú amas a alguien, ¿por qué? Porque si alguien te ama. ¿No? Por ejemplo, la Madre Teresa amaba a esos enfermos leprosos que estaban en las calles de Calcuta pudriéndose. Los amaba, los abrazaba. Pero ella no esperaba que ellos le amen. ¿De acuerdo? Es decir, que ellos la amaran o no era irrelevante. Ella los amaba porque es un acto, es una acción, no es una reacción. El acto sale de ti y la reacción sale de algo que te fuerzan a hacer. Entonces tú dirás, pero es difícil. Claro que es difícil para el ego, por supuesto. Eso de perdonar a tu enemigo 70 veces 7, tu ego no perdona ni una. Ni siquiera te perdonas a ti mismo. No perdonas a tu padre, a tu hermano, a la gente que te rodea. Eso es el ego, pues el ego no puede perdonar, así es que todos los discursos que den sobre el perdón, si van dirigidos al ego, no van a servir. A lo más el ego lo tomará para sentirse bueno o superior, que yo perdono, pero el ego no perdona, pues eso entiéndanlo. Y si te digo estas cosas dirán, qué difícil, claro, para el ego es difícil. Pero no me estoy hablando al ego, estoy hablándote a ti. Te estoy diciendo, acciona y no reacciona. Actúa desde tu centro, no desde la periferia. Eso es lo que te estoy diciendo. Y tú me dirás, ¿y cómo hago para centrarme, para no actuar desde la periferia? La clave es sé sakshin, el testigo. La palabra sakshin, en sánscrito, ¿no? Testigo, es una palabra muy importante.
Y existen varias técnicas para centrarse, para hacerse testigo. Pero hacerse testigo es una parte necesaria, una parte básica, esencial de todos los caminos o las técnicas. Sea cual fuere tu camino o tu técnica, la parte fundamental es hacerse el testigo. Así que le podríamos llamar la técnica de las técnicas, la técnica por excelencia. O sea, no es una simple técnica, es la técnica de las técnicas. Ajá, eso sería. Y te decía pues que otra de las, lo que impide que nosotros nos ubiquemos en el testigo, en el observador, en el saksín, es la vocecita de la mente. Es que hay veces, bueno, no es necesariamente que tengas en tu cabecita un rollo malo, que soy malo, que acá, que qué tristeza, que la vida, que mal me han tratado, que injusticia, me han humillado, me han ofendido, qué tristeza, yo soy el mejor, yo soy superior, yo tengo la razón, mi grupo tiene la razón, nosotros tenemos la verdad, yo tengo la verdad. No. Aparte de esa vocecita perniciosa del ego, también la mente entra a tallar de otra manera, ¿qué te digo? Aparentemente más sutil. Ves un árbol y no ves al árbol. Qué lindo árbol, tu concepto del árbol. Este árbol me hace recordar a mi infancia. Ya no estás viendo el árbol ahí. Y, este árbol, ¿qué tipo de eucalipto es? Ya no estás viendo el árbol ahí. ¿No? Ay, mira qué lindo se ve el contraste del árbol con el cielo. Ya no estás viendo el árbol ahí. Es decir, entre tú y la realidad se interpone el velo del pensamiento, el velo de la interpretación, la vocecita. Eso te impide ser testigo. Así es que callar la vocecita es una de las claves. Es imposible pensar si no vas a juzgar, si no vas a interpretar. Ahora, si no juzgas, puedes mantenerte consciente, porque es posible estar consciente, darse cuenta del árbol sin pensar, porque en vez del pensamiento queda algo que se llama percepción. Cuando verbalizas, cierras la experiencia, pues cuando se mete la cucharita y hablas, eso te impide la percepción. Entonces hay que romper este hábito mecánico, ¿no? De estar siempre pensando, siempre en la cabecita. Tienes que romperlo. Hagas lo que hagas, procura hacerlo no verbalmente. Por eso manejamos en los talleres la técnica no verbal de comunicación. Te puede parecer difícil al principio, pero hay que hacerlo. No es imposible para nada, es difícil nada más. Por ejemplo, cuando camines, camina. Observa, no verbalices, no metas la cháchara, no metas la vocecita de la mente ahí. ¿De acuerdo? Si estás comiendo, come, no verbalices, no pienses. Comes, piensas en problemas, y cuando no piensas en problemas, qué rico este alimento, esto contiene tal sustancia porque me va a hacer bien a mi salud. No, disfruta el alimento. Pero eso al maestro Bokoku, o Bokuju, como dije la vez pasada, ¿no? Le preguntaron, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu método? Y él que dijo, mi método es muy simple. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. Y eso es todo. Y quien preguntó desconcertado le dice, ¿qué dices? Yo también como, yo también duermo, y todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué tiene eso para que le llames un camino? Y Bokoku le dijo, pues cuando tú comes estás haciendo muchas cosas, no solo comer. Estás pensando una cosa, otra cosa, viendo televisión, leyendo el periódico, pensando lo que te dijeron, o las propiedades de los alimentos, que no sé cuánto. Y cuando duermes igualito, estás haciendo todo menos dormir. Y él decía, pues cuando yo como, simplemente como. Cuando duermo, simplemente duermo. Todos tus actos se vuelven totales cuando dejas de ser verbal. Así es que intenta, y me digo a mí también, intentemos comer sin ninguna verbalización en la mente, sin ningún pensamiento, sin ninguna distracción. Cuando comas, solo come. Y entonces, comer se convertirá en meditación. Porque cuando dejas de ser verbal, cuando dejas que ya la vocecita no interviene, te conviertes en Saksin, el testigo. Ahora,
quién eres. Pero cuando realizas, y esto está ligado a la acción, ¿qué cosa es el ego? El ego es pensamientos acumulados del pasado que le dices yo, emociones acumuladas del pasado que le dices yo. Yo es ego en latín, yo minúscula, claro. Por eso Habacuc dice, ¿no? Le dice a este discípulo que pregunta, porque él le dice, ¿y cómo puedo hacer para aprender? Y él le dijo, mírame. El otro, claro, no vio nada, pero ¿no? Y él le dijo, si me has mirado bien, yo no estaba. Había el acto de beber, pero yo no era el bebedor. Había pasear en el jardín, pero yo no era el paseante. Había acción, pero no era actor. Cuando se es testigo, no hay esa sensación de yo, con minúscula, de ego, chiquito. Cuando piensas, sí lo hay. ¿De acuerdo? Por eso no es coincidencia que los llamados pensadores estén tan profundamente enraizados en sus egos, ¿no? Los intelectuales supremos, dioses, reyes, ¿no? Lo máximo que puedas encontrar. Mucho pensamiento, mucha mente, mucha sombra. La sombra de la mente es el ego. Así es que ser testigo pues significa un estado sin mente, sin pensamiento. Intentémoslo, inténtalo. Será un esfuerzo largo, pero inténtalo. Evaporemos el lenguaje. Otra técnica que empleo en los talleres de espiritualidad creativa, que los invito a participar, ya saben, todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Después voy a hablar de eso, pero ahí otra de las técnicas que trabajamos, aparte de lavar los platos para lavar los platos, aparte de estar presente, aparte de sentir sin pensar, mucho practicamos la técnica de la respiración, porque el lenguaje debe evaporarse, ¿no? Intenta hacer actos corrientes, lo que haces, tus movimientos, pero sin lenguaje. Gautama Buda le decía, daba esta técnica de observación de la respiración a sus discípulos, le decía, observen la respiración, no hagan nada más que observar el aliento que entra y el aliento que sale, el aliento que entra, el aliento que sale. Pero no se trata de decirlo así, hay que sentirlo, nada que pensar, el aliento entra, el aliento sale, siente el aliento que entra, muévete con el aliento, siente el ir y venir de tu vientre, siente el aire frío que entra por tu nariz, el aire tibio que sale por tu nariz, ¿de acuerdo? Mantente alerta. Por eso Buda decía, no te pierdas ni una sola respiración. Fisiológicamente hablando, corporalmente hablando. Si tú dejaras de respirar, te mueres. Y yo te digo, decía el Buda, si tu conciencia pierde una sola respiración, si dejas de ser consciente de la respiración, estarás muerto por dentro. Por eso decía, la respiración es imprescindible para la vida del cuerpo y la conciencia de la respiración es imprescindible para la vida del centro interior, del yo esencial, del eje de lo que eres. Respira pues, ¿puedes? Sé consciente. Y si estás intentando ser consciente de tu respiración, no puedes pensar, porque la mente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedes pensar y percibir, o no puedes pensar y ser testigo. El fenómeno de ser sakshin, de ser testigo en sí mismo, es absolutamente opuesto al pensamiento. No puedes hacer dos cosas a la vez. Así como no puedes estar vivo y muerto a la vez, ni dormido ni despierto a la vez, no puedes pensar y ser testigo a la vez. Si eres testigo de algo, el pensamiento se detiene. Y cuando aparece el pensamiento, la vocecita, el testigo desaparece. Namaskar.